Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy estoy aquí en Venecia. He venido a probar la auténtica pizza italiana. Dentro vídeo. Voy a empezar aquí la degustación de pizza. Estamos en pleno centro, muy cerquita de la plaza de San Marcos, y eso hace que todo sea más caro, no sé si mejor. Lo vamos a considerar de turistada, porque ya he entrado, tengo la pizza esperándome sobre la mesa y me ha costado 6,50 un trozo no muy grande. Tiene buena pinta, tiene pues eso, la base, el queso, el tomate, y tiene tomate deshidratado en la parte superior. Creo que debe estar buena, pero hay algo que no es creer, es saber. Lo sé, es cierto, turistada al canto. Al menos tenían un buen horno y parece que las pizzas son caseras, que no es la típica pizza sacada del congelador, recalentada y puesta sobre la tabla. No, esto es una pizza que o mucho me equivoco o es casera. Voy a probarla, a ver qué tal. Y esta es la pizza, yo creo que es la porción de pizza más cara que he pagado en mi vida, 6,50. No tiene mucho peso, es muy aromática y tiene un fuerte aroma a orégano y también al tomate deshidratado, al tomate seco que lleva por encima. Es una masa muy fina y los ingredientes también van en unas capas muy finas. Tiene muy poco queso, tiene muy poquito tomate y predomina, como os digo, el sabor del orégano y un sabor muy fuerte, evidentemente, cuando llegas a la parte del tomate seco a tomate. O sea, es como que el sabor a tomate se multiplica por 4. En cualquier caso, espero que superen este nivel de pizza, aunque sé seguro que no van a igualar el nivel de la pizza que me tomé cuando hicimos la pizza de carne más cara del mundo, que por cierto, si no has visto el vídeo, te dejo el enlace por aquí arriba, que vas a alucinar. ¿Esta está buena? Sí. ¿Le doy el aprobado? Sí. ¿Le doy una buena nota? Sí. Le voy a dar un notable, pero no un sobresaliente. Relación calidad-precio no me convence nada y creo que, pues eso, pagas el lugar. Como os digo, masa fina y crujiente, pero estos 3 dedos es borde todo. Aquí ya no hay nada de nada. Jolines, por 6,5 €, no sé, me viene a la cabeza menos samba y más traballá, o sea, más material, ¿no? Primera pizza de hoy, vamos a por más. Con esta primera pizza me ha pasado algo que no me esperaba, y es que no tenía absolutamente nada de hambre y ahora me he quedado con más hambre que la que tenía antes de pedírmela. Estoy desesperado buscando sitios donde comprar más pizza y justo me he metido por otras calles y en estas calles no encuentro ningún sitio, pero calma, calma, que van a llegar, y unas cuantas. Ahora estamos muy cerquita del puente de Rialto y aquí la cosa cambia. Cada porción de pizza cuesta 3 €. Parecen más grandes, tienen muy buena pinta y te la puedes tomar aquí dentro, es un local chiquitito, o llevártela para ir tomándola por la calle. Me siento en realidad súper turista, porque en el otro sitio, madre mía, 6,50. Yo creo que aquí por 6,50 quedas a gusto, te puedes tomar 2 trozos y todavía te sobran 50 céntimos. Pero vamos a ver si precio es igual a calidad o si por el contrario hemos pagado por el sitio. Es bastante más grande que la de antes, parece que tiene la base crujientita, es finita, y he pedido la Diavola, que tiene salami y que se entiende que pica un poquitito, y luego pues tiene algo de tomate que desde la parte de arriba no se ve porque viene completamente cubierta por queso, y además he pedido el trozo del medio, del mezzo, que me han ofrecido si quería el medio o quería la otra parte que tiene mucho más borde. Oye, no sé si hay en el mundo alguien que le gusten más los bordes que lo que es la pizza en sí, pero vaya, que por mí podían hacer pizzas sin bordes, sí o sí.
Vaya, más rica la masa, más rico el queso, más cantidad de queso, toque picante, bien crujientita. Pues nada que ver, ¿eh? Pizzería Amica, lugar chiquitito. Aquí sí que vale la pena. Muy barato, para que luego digan que comer en Venecia es caro, pues oye, hay para todos los bolsillos y está muy buena, ¿eh? Os digo que me gusta más que la de antes. Creo que a la de antes le he dado un notable, se lo voy a bajar aún bien y el notable se lo voy a dar a esta. No es que esté un poco mejor, ¿eh? Es que está mucho mejor. Mucho mejor. Vaya, además el toque picantito que tiene es muy suave, lo justo como para que creo sea apta para casi todos los públicos. No os asustéis porque se llame Diavola, porque este es un diabolo como muy suavecito. Y lo dicho, esta pizza me está dejando con ganas de más. Lo que ocurre es que quiero probar sitios diferentes, así que me voy a dar una vuelta a ver qué más encuentro por ahí. Estoy en Farini, justo enfrente de la pizzería de antes, y aquí hay pizzas que parecen un poquito mejores. De hecho, cuestan 3,80 cada trozo, y además estoy viendo que cuanto más cara es la pizza, más bordecito trae. Te dan a elegir también si quieres el borde o quieres el medio. Pues yo quiero el medio, cuanto menos borde, mejor. Y me he pedido una pizza con mozzarella de búfala, auténtica mozzarella de búfala, mozzarella. Pues no pesa tanto como la de antes, pero tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene un aroma muy fuerte a albahaca, gran cantidad de queso, aunque diría que le han puesto tomate después del queso, que han puesto primero el queso y luego el tomate, al menos es lo que parece. Al final se ve que he elegido una muy guay y vale 4,50. Debe ser que la consideran la especial. El resto, las normales, 3,80. Pero bueno, os diría una cosa. La masa es más blandita, tiene mucho más aire y se puede comer perfectamente hasta el borde. O sea, esta me está gustando mucho la masa. La albahaca, bueno, pues no es la mejor albahaca que he visto en mi vida. Tiene gran cantidad de queso y eso hace que esté súper buenísima. A pesar de todo, la mozzarella, aún siendo de búfala, es un sabor suavecito. De las que llevo probadas hoy, esta de momento es la mejor. Vamos increciendo, a ver cómo acaba la cosa. Una de las cosas que me llama mucho la atención de aquí del centro de Venecia es que en la puerta no pone el nombre de los locales. Pero vaya, aquí sé que se llama Farini y sé que os lo puedo recomendar. Me voy en busca de más pizzas. Y ahora estamos en una pizzería que se llama Quanto Basta. El sitio es también bastante amplio, tiene una barra donde puedes sentarte a comer la pizza en un taburete alto o te la puedes comer de pie como yo, o incluso en el interior tiene una terraza. Y está aquí al lado de la estación de autobuses, de la estación en la que te vas a bajar si vienes del aeropuerto en autobús. La porción cuesta 3,50 € y en esta ocasión la he pedido de requesón con espinacas para ponerme como Popeye. Es la más grande de todas, con diferencia. O sea, esto es una porción de lo que yo creo sería una pizza familiar. Masa finita, tiene una buena cantidad de queso, tiene el requesón y vaya, pues las espinacas. Primera vez en mi vida que pruebo espinacas en una pizza. La cantidad de requesón que lleva es bastante generosa. No sé si se aprecia ahí en cámara, pero vaya, que no sean con menudencias, que aquí ponen los ingredientes en cantidad. Está muy buena, es un sabor original, nuevo para mí. Como pequeño inconveniente le sacaría que es que está las espinacas en un sitio y el requesón en otro. Me gustaría quizá probarlo todo junto y para ello tendría que repartir el requesón con un cuchillito o algo así. Pero a pesar de todo, muy bueno el sabor de la masa, del queso. No es muy crujiente, la verdad sea dicha, la masa, pero es muy finita y prácticamente hace lo que yo creo que en la pizza debe ser la función: acompañar y sujetar bien todos los ingredientes. Y vaya, en este caso lo hace, pero además muy bien.
Para solucionar el hándicap del requesón y las espinacas, voy a coger 2 trozos y lo voy a poner todo junto. ¡Uy, qué grande! Esto es peligroso. Buena mezcla, si pones las 2 cosas juntas está bastante mejor. Tiene un borde que no es ni muy grande ni muy pequeñito, oye, pues proporcional. Relación calidad-precio muy buena, teniendo en cuenta que estamos junto al Gran Canal, o sea que en cuanto salga está ahí ya el Gran Canal. Se puede decir que es, pues digamos, como si estás en la Puerta del Sol en Madrid. Y si tengo que valorar todo esto, le tengo que dar un muy buen aprobado a la pizza. Le puedo dar también un bien, incluso podemos casi llegar al notable. No es la que más me ha gustado de hoy, pero no me importaría repetir. Me voy a buscar más pizzas. Caminando en busca de pizzas me he encontrado una pastelería. A decir verdad, hay muchísimas. De hecho, creo que es que aquí en Venecia hay mucha pasión por lo dulce y voy a grabar el día de mañana, pronto lo veréis, un vídeo dedicado a los dulces de Venecia. Como aperitivo, como entrante al vídeo, pues tengo aquí un cannoli relleno de chocolate. Los cannoli son esta masa hojaldrada, enrollada, que viene rellena y puedes pedirla de varios sabores. En este caso solo hay de chocolate y de crema. Me he pedido de chocolate, a ver qué tal. No es chocolate, es Nutella, está muy bueno. Nos ha costado 1,30 cada uno. Y os lo digo porque los he visto ya de un montón de precios. Desde 1 euro en las afueras de la ciudad hasta 1,5 € en pleno centro. Y vaya, voy a seguir buscando pizza, esto es solo un intermedio. Lo que me ha costado encontrar un sitio abierto con pizza a estas horas no os lo podéis ni imaginar. Estaba ya llegando al hotel, prácticamente son las 7:30 de la tarde y parece que aquí a partir de la noche las calles están completamente desiertas y cuesta un montón encontrar sitios donde vendan pizza al corte. Sí que hay un montón de restaurantes donde te puedes sentar y comer, pero quería finalizar el vídeo pues con al menos otro trozo más de pizza. Estoy de nuevo muy cerca de la Plaza San Marcos, a 400 metros aproximadamente, y este es el único sitio que he encontrado con pizza al corte. Cuesta, como diría Pino Prestanicci, 3 euros. Y he pedido una pizza de jamón y champiñones. Estoy en un sitio que se llama Casteo, Crepes to Go. Tienen crepes y tienen también pizzas que aseguran que las hacen aquí ellos, a pesar de que veo que es un sitio bastante pequeño. Y bueno, me tomo la pizza porque tengo que acabar el vídeo y estaba deseando encontrar una pizzería para acabarlo, pero no es un sitio donde yo hubiera dicho, hey, voy a parar aquí, qué pintaza. Pues no precisamente, pero nunca se sabe. A veces las cosas más sabrosas no son las que mejor pinta tienen y pues hoy voy a comprobar si es así o no es así. No me lo puedo creer. Cuando estaba la pizza ahí en el mostrador, pues bueno, era una pizza que yo decía, vaya pintilla, no. Pero es que la han calentado, le han puesto un poco de salsa por arriba y al final esto os diría que en cuanto a aspecto y presentación es la mejor del día con diferencia. Todavía no sé qué fotografía pondré en la portada, pero anda, que tendría muchas gracias si la foto de la portada de la miniatura del vídeo de hoy fuera esta, porque a priori no lo parecía. Así con la presentación en la tablita de madera y vaya, perfectamente cortada, apenas sin borde, que entiendo que hay gente que le gusta mucho el borde, pero a mí no. Ahora esto parece otra cosa, está súper apetecible, le han puesto por arriba como salsa de queso o más queso, no sé qué es lo que es, y vaya, es que huele está bien y todo. Pues tristemente para mí no es la mejor de hoy. Pero igual es por las horas, porque aquí os aseguro que parece que son las 12 de la noche. Me siento una persona rara buscando pizzas a estas horas. Y vaya, por eso creo que es la última ya del día, lo poco que les queda. Y al calentarlo ha perdido ese toque crujiente y delicioso que debía tener en el momento en que lo hicieron. Porque en realidad es una masa fina como las otras, lleva una buena cantidad de queso, lleva su champiñón, un poquito de jamón y no está mala. Pero le falta el toque fresco. Yo diría que esto hace un rato estaba bastante mejor.
Pues hasta aquí, esto es todo por hoy. He estado tantas horas grabando el vídeo, aunque a vosotros se os haya pasado como tan solo unos minutos, que tengo un mare magnum de pizzas en mi cabeza. Tengo muy buen recuerdo de la pizza que llevaba búfala y de la del local que estaba justo enfrente, la pizza Diavola. Me han parecido dos opciones muy chulas, que es lo que yo más os recomendaría si vinierais por aquí y quisierais probar las pizzas que preparan aquí en Venecia. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito todavía, aprovecha que de momento es gratis y es la mejor manera de apoyar este canal. Y desde aquí, desde Venecia, se despide vuestro amigo César Blue con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.